¿Cuántas veces no nos hemos parado frente al espejo y no nos gusta del todo lo que vemos? Quizás la nariz, el mentón, nuestra forma del rostro, nuestro cuerpo. Muchas veces no somos capaces ni siquiera de ver el reflejo de nuestro cuerpo desnudo, o nos lamentamos de que ya no luzca como antes. La celulitis, las estrías, el trasero, el busto, la flacidez, las arrugas, en fin. Siempre hay algo que nos disgusta, que no nos tiene conformes, o lo que es peor, que creemos que está mal. Pero ¿en qué momento fue que nos nacieron todas esas inseguridades? ¿Cómo fue que comenzaron? ¿Las hemos creado nosotras mismas o alguien más nos las ha creado? Hola, ¿cómo están? Hoy quisiera enfocarme en las inseguridades físicas que nos afectan a nosotras las mujeres. Cosas que no nos gustan, que nos molestan o que incluso llegamos a odiar de nuestro propio cuerpo. Seguramente todas contamos con al menos una inseguridad en este momento, pero pocas veces nos cuestionamos si realmente no nos gusta esa parte de nuestro cuerpo o de nuestro rostro, o es que no le gusta a alguien más. Desde bebés, incluso desde la barriga, vamos descubriendo poco a poco nuestro propio cuerpo. Nos vamos dando cuenta de las partes que lo conforman, qué partes podemos mover, cómo se mueven y qué tanto podemos hacer con cada una de ellas. Luego, con nuestros sentidos ya un poco más desarrollados, comenzamos a descubrir que no todos somos iguales, que algunos somos más grandes, otros más pequeños, que algunos tenemos pelo, que otros no, que tenemos colores distintos y que aunque nos parezcamos, no todos somos iguales. En pocas palabras, llegamos a ser capaces de notar las diferencias y las similitudes entre nosotros. También, conforme vamos creciendo, vamos sintiendo una atracción por ciertas figuras, ciertos colores, ciertos rasgos más que otros, y esto es porque estamos descubriendo nuestros propios gustos y nuestras preferencias. Esto no quiere decir que si algo no nos atrae, lo consideremos feo. Simplemente es que no nos llama tanto la atención. Si nos remontamos a nuestros primeros recuerdos de niñas, que deben ser entre los 3 y 5 años más o menos, nos daremos cuenta de que a esa edad no categorizábamos a las personas por su físico. Esto es porque cuando somos niños, generalmente categorizamos a las personas por cómo nos tratan, por cómo son con nosotros, por cómo son con las personas que amamos. Por esta razón, es probable que recordemos más fácilmente si una persona era buena o mala, y no si estaba bonita o fea. Cuando éramos niñas, nos veíamos a nosotros como a cualquier otra niña. Claro está, con algunas diferencias y similitudes, pero nunca nos preocupábamos en si estábamos más feas o bonitas. Al menos no, hasta que alguien más nos lo dice. Yo fui una niña muy feliz y creo que nunca me pasó por la mente el cuestionarme si yo era más fea o más bonita que mis amigas. Aunque sí me gustaba verme al espejo como a la mayoría de las niñas. Y esto es normal, porque cuando estamos creciendo, nos estamos conociendo, estamos explorando y estamos aprendiendo. Queremos ser como mamá. Pero si me pongo a recordar en mis momentos de niña, mientras me veía al espejo, nunca vi algo que no me gustara, algo que me desagradara de mi rostro o que pensara que estaba mal conmigo. Nunca hubo nada. Yo no supe que estaba algo mal conmigo hasta que alguien más comenzó a decirme que tenía la nariz grande. Yo tendría como 6 añitos más o menos. Ese alguien dijo que mi nariz era muy grande y de ahí otros comenzaron a reírse y a decir que en efecto mi nariz era muy grande.
y lógicamente hacían referencia a las brujas. De ahí fue que nació mi primera inseguridad. Aquí quiero hacer una pausa porque esto me parece muy interesante sobre la nariz y las brujas, porque si nos ponemos a investigar, no hay nada en la historia que confirme que las brujas tenían la nariz grande. Y además de ser así, creo que sería algo ilógico, porque las llamadas brujas, y lo digo entre comillas, no eran otra cosa más que mujeres comunes, como ustedes y como yo. Y lógicamente, todas las mujeres tenemos narices distintas. Así que puedo deducir con esto de que un día a alguien se le ocurrió describir a una bruja con una nariz grande, ya sea para un cuento o un dibujo, y de ahí todos como borreguitos siguieron copiando la idea. Tal como pasó cuando esa primera persona que me dijo que yo tenía la nariz grande. Y después los demás le siguieron el juego, ya sea confirmándolo o burlándose. Bueno, volviendo. A partir de entonces, cada vez que me miraba al espejo veía mi nariz grande. O sea, algo que jamás en esos 6 años de vida había notado, había visto, ya lo podía ver cuando me miraba al espejo y no me gustaba. Y esta inseguridad fue tan grande que me duró años. Creo que fue hasta que me convertí en adulto y comencé a ver mis fotografías de niña, que me di cuenta que mi nariz era hermosa, del tamaño que fuera. Y hoy por hoy creo que es uno de mis rasgos favoritos en mi rostro. Esto es interesante. Antes de pasar a lo siguiente, es interesante que nos pongamos a pensar el por qué fue la inseguridad que más tiempo tuve. Yo creo que fue porque me la construyeron desde niña. O sea, era una pequeña niña que estaba conociéndose y le dijeron que tenía la nariz grande en esa edad precisamente. Todo lo que te dicen, lo crees. Es por eso que es bien importante cuidar nuestras palabras con las que nos referimos a los niños. Este es un tema bien interesante que me gustaría tratar en otro episodio, no ahora, pero sí quería como que aquí hacer una nota importante de que pienso que fue una de las inseguridades que tuve por mucho más tiempo porque fue algo que me crearon cuando era niña. Bueno, en la adolescencia, y en la adolescencia todo se complica porque aquí sí que empiezan las comparaciones entre nosotras, sobre todo físicas. La adolescencia es una etapa de desarrollo y de descubrimiento donde atravesamos por cambios no solo físicos, sino emocionales y sociales. Tenemos que lidiar con críticas y comparaciones y esa necesidad de querer encajar en un grupo al que no estamos seguras si pertenecemos. Y esto es porque aún nos encontramos en esa búsqueda de nuestra propia identidad. Así que las inseguridades en esta etapa van creciendo tanto en las niñas que se desarrollan antes que las demás, porque ven que se están desarrollando antes que las demás, como también en las niñas que no terminan de desarrollarse, porque sienten que se están quedando atrás. ¿Ven lo complicado? Lo complicado que es la vida de un adolescente. O sea, de una o de otra manera, se sienten inseguras por lo que están pasando, por tantos cambios que se les están viniendo encima. Yo no tuve tanto problema con eso, sin embargo, sí desarrollé una inseguridad en la secundaria. Ahí fue que descubrí que la forma de nuestro cuerpo también podía ser motivo de burla. Aunque yo tuve la fortuna de pertenecer a un grupo muy bonito y unido en la secundaria, no deja de ser la adolescencia, donde todos nos mofamos de todos y donde todos nos ponemos apodos, incluso a los maestros. Bueno, pues ahí desarrollé una nueva inseguridad con mi cuerpo, porque era demasiado delgado. Y no era que no lo hubiera sabido antes, porque yo siempre había sido flaca, pero en la secundaria
era la flaca, o sea, la flaca del salón, junto con otro compañerito que también era muy flaquito, y ya se imaginarán. Por un tiempo intenté ganar peso, comiendo mucho y a todas horas, pero nada funcionaba. Supongo que en ese entonces tenía un metabolismo muy bueno, que quisiera tener ahora, pero no lo tengo, desafortunadamente. Así que pronto me rendí y acepté mi cuerpo tal y como era. Cuando nos convertimos en adultos, podríamos pensar que nuestras inseguridades terminan. Lamentablemente no es así. Y desafortunadamente, en las relaciones de pareja también se dan las críticas y los apodos. Algo que jamás entenderé. Porque, a ver, veamos, ¿cómo entre tantas palabras cariñosas que existen y que le puedes decir a esa persona que se supone que amas y que es el amor de tu vida, en lugar de llamarla por una palabra amorosa, una palabra cariñosa, una palabra que diga lo especial que es esa persona para ti, eliges llamarla por una característica física que sabes que le acompleja? ¿Sí me explico? ¿Cómo por qué? ¿No se supone que si amamos a una persona deberíamos hacerla sentir bien? Lo curioso es que los seres humanos tendemos a disfrazar este tipo de cosas para que la otra persona se convenza de que no hay ningún problema si la llamamos de tal forma. ¿Ven? Así que aunque ese apodo nos duela o nos dé pena cuando nos lo dicen frente a los demás, con el tiempo lo vamos normalizando. ¿Recuerdan en el episodio pasado que hablábamos sobre los tipos de violencia en la pareja, en las relaciones? Bueno, aquí estamos viendo uno de esos. Si no vieron ese capítulo, ese episodio, se los recomiendo, es bastante interesante. Bueno, ellos nos ponen este apodo y a pesar de que nos duele, llega el momento en que lo normalizamos y no es que deje de dolernos, pero terminamos acostumbrándonos y creemos que ya no nos duele. Es algo curioso y peligroso a la vez. Ellos nos hacen creer de que en verdad nos lo dicen de cariño o porque es algo que a ellos les gusta y va pasando a segundo plano lo que nosotras sentimos. Yo recuerdo algo que me pasó que les quiero platicar, aunque no fue con mi pareja, sino con su familia, y fue de que alguna vez me enteré de que me llamaban tatita o algo así. Y aunque nunca me lo dijeron en la cara, al parecer sí se referían así a mí cuando hablaban entre ellos. Para quienes no lo saben, Tatita es un personaje de Los Pastores, que es un grupo de danza y canto en la tradición mexicana, sobre todo en los estados de Michoacán y Guanajuato. Bueno, es una tradición muy bonita que deberían de conocer. En fin, este personaje se distingue por tener una barbilla bastante pronunciada, por lo que al enterarme cómo me llamaban en esa familia, desarrollé otra inseguridad en mi rostro, mi mentón. Imagínense, de pasar totalmente desapercibido mi mentón al mirarme al espejo, comenzó a hacer algo que enfatizaba mi rostro en cuanto me veía. Y ya no me gustaba verme de perfil. Incluso no me gustaba que me vieran de perfil. Recuerdo que por algún tiempo siempre procuraba colocarme de frente cuando estaba conversando con alguien para que no me viera mi mentón. Y todo esto no porque yo haya creído que estaba mal mi mentón, sino porque alguien más decidió que estaba mal y que era motivo de burla. Imagínense. Por suerte, esa inseguridad tampoco duró mucho. Mientras más me miraba al espejo, más me enamoraba de mi mentón. Cuéntenme ustedes si alguna vez desarrollaron también un tipo de inseguridad durante una relación de pareja y si ya la superaron.
Otra de las mayores inseguridades en los adultos, sobre todo en nosotras las mujeres, es el peso. Y esto no es algo nuevo. Desde los principios de los tiempos se ha puesto en tela de juicio el cuerpo femenino, sobre todo si llegamos a ganar peso. Basta con ver las obras de la mayoría de los artistas como muralistas, escultores, pintores, caricaturistas, cineastas, en fin, en todas las áreas artísticas. La mayor parte de estos artistas han basado su obra en cuerpos delgados y solo unos pocos se han aventurado a usar de musas a mujeres con cuerpos más voluminosos. En la moda pasa exactamente lo mismo. Desde hace siglos comenzaron a aparecer los corsets, las fajas, los rellenos y todo para que el cuerpo femenino luzca más delgado, pero con curvas. Incluso en esta época hay marcas que no trabajan en tallas grandes. Pero esto quiere decir que esté algo mal con nuestro cuerpo. Definitivamente no. Lo que está mal es que a través del tiempo las mujeres nos hemos dejado influenciar por la opinión que tienen los demás de nuestros propios cuerpos. Y luego, lo que es peor, que nos convertimos en parte de ese sector que critica y juzga a otros cuerpos femeninos. Tache para nosotras, ahí. A los 40, una pausa pequeña. En esta ocasión la voz se me está yendo. Hace mucho que no me pasaba, pero me está pasando, lo siento. Si en algunas palabras no termino de sacarlas, pero en fin. A los 40 llegaron nuevamente los cambios, no solo físicos, sino sociales y emocionales, tal como nos sucede en la adolescencia. Aquí las mujeres que no han llegado a esta etapa, suerte para ustedes, porque es una etapa, fíjense que yo la sentí más complicada incluso que la adolescencia. Comencé a lidiar con la perimenopausia, los problemas hormonales, entre otras muchas cosas que me hicieron subir de peso. Pero entre todo esto que estaba pasando, entre todos estos cambios que estaban sucediendo en mi cuerpo, me sucedió algo muy bonito que quiero contarles. Mientras veía el proceso de los cambios en mi cuerpo, cada vez que me veía al espejo, iba viendo más claramente el rostro de mi madre. A mí siempre me habían dicho que me parecía a mi papá, desde muy pequeña hasta ya de grande. Pero por una razón casi mágica o milagrosa, ya saben, la magia de la naturaleza o el milagro de Dios, quién sabe. Pero veía a mi madre en mi reflejo. Incluso alguna vez recuerdo que me encontró una señora y me preguntó si yo era la hija de tal mujer, porque hacía mucho tiempo que no nos veía. Y le dije que sí era. Entonces me dijo, ay hija, estás igualita a tu mami. Me dio una emoción que me dijera eso, porque eso quería decir que no solo era algo que yo estaba notando, sino que sí, me estaba pareciendo a mi madre cada vez más conforme mi cuerpo y mi rostro iba cambiando. Algo muy bonito que les quería contar. En fin, entre toda esta felicidad que estaba viviendo con mis cambios, un día se me ocurre subir una foto a una de mis redes sociales personales. Y una persona conocida, obviamente, comentó en mi foto, Chachita, y con muchas caritas de risa. Chachita, para quienes no saben, es el nombre de un personaje que hizo alguna vez una reconocida actriz mexicana que se caracteriza por ser talla grande. No creo que me haya dicho eso porque soy una buena actriz o porque sea famosa, porque no soy ninguna de estas cosas. Así que sabemos con qué intención escribió eso. No le respondí, solamente me quedé con el comentario. Y, ¿saben? No sentí como una ofensa a mi persona, sin embargo, sí fue como triste en el sentido de que ella también basara su comentario
en una característica física de la que se han valido para darle trabajo a esta actriz. ¿Es así? ¿Sí me expliqué bien? O sea, no me gusta que encasillen a una mujer solamente por cómo luce. Y esto es lo que hicieron con esta actriz, entre muchas otras actrices. Por eso les decía que el peso es una de las mayores inseguridades que tenemos las mujeres. Las mujeres que subimos de peso comúnmente somos motivos de chistes, de apodos, de humillaciones y de burlas. Y no quiero abundar en este tema, pero solamente les voy a decir que como familia latina y sobre todo como familia mexicana, crecí viendo cómo las personas se burlaban del físico de otras personas, incluso gente que amo burlándose de otras personas que también amo. O sea, así de normalizado la burla hacia las características físicas de otra persona. Pero es que es un tema tan extenso de qué hablar y este episodio se haría muy largo y ahorita quiero como que enfocarme solamente en nosotras mismas, ¿ok? Quizás si les gusta este tipo de temas, volveremos a tocar uno más adelante. Como ya les contaba antes, yo siempre había sido delgada, así que supongo que la gente que me conocía y había dejado de verme, cuando me veía de nuevo, pues sí les sorprendía verme diferente. Una vez estaba en el banco, formada en la línea, y a lo lejos vi a una carita conocida. Conforme la vi acercándose, vi cómo en su rostro se dibujaba una sonrisa más y más grande al tiempo que no dejaba de verme. Fue algo fascinante de ver. La verdad, creo que nunca me había pasado, por eso me pareció fascinante, pero esta persona, al tenerla ya justo enfrente, la saludo, feliz de verla de nuevo, y lo primero que ella me dice es, wow, ¿hace cuántos kilos que no te veo? Ella se rió con una felicidad que la verdad es que terminó contagiándome y me reí también con ella. Aunque parezca que me estaba burlando de mí, no me estaba burlando de mí y no fue un comentario agradable el que hizo. Pero en ese preciso momento comprendí lo que significaba el hablar desde tus inseguridades, que eso es algo que me había costado trabajo entender y esta persona me había ayudado a comprenderlo. Fue algo muy interesante. No soy una persona que acostumbre burlarse del físico de alguien más, pero como ser humano, claro que me pasan muchas cosas por la mente. Y tal vez no me burle de una persona o no se lo diga de frente, pero como ser humano es algo que debo de trabajar porque ahora ya sé cuando algo se me cruza en la mente acerca de otra persona, siempre en mi mente estoy preguntando ¿por qué estás pensando eso? ¿Por qué te fijaste en eso? Ahorita quisiera platicarles brevemente lo que significa esto para los que no entienden como yo alguna vez, ¿de acuerdo? Esto de hablar desde nuestras propias inseguridades o no sé si les han dicho, te reflejaste o te viste en un espejo, bueno, esto es. Digamos que vemos a alguien y nos damos cuenta de que ese pantalón no se le ve bien porque no tiene nalgas. Lo digamos o no, ya lo pensamos, ya lo notamos. Pues déjenme les digo que si nosotras nos hemos fijado en eso, es porque a nosotras no nos gusta vernos sin nalgas. No es que esté mal cómo se le ve el pantalón a esa persona, no tiene nada de mal cómo se le ve a esa persona. Lo que está mal es que nosotras, entre todo lo que pudimos apreciar de una persona, nos hayamos fijado precisamente en eso y lo estemos considerando algo malo o un defecto. ¿Vamos bien? ¿Nos ha pasado? Supongo que sí. Entonces vamos a pensar. Y esto, miren, aquí pasa algo que puede decir alguien, yo no me estoy reflejando porque yo sí tengo nalgas, así que yo no podría estarme reflejando.
es una inseguridad que tienes, las tengas o no. Quizás te cueste trabajo reconocerlo, porque sí que nos cuesta trabajo reconocerlo. Reconocer cosas en nosotros mismos nos cuesta trabajo reconocerlo. Nos es más fácil ver las cosas en los demás que nosotros, pero es así. Es una inseguridad si es lo que notamos en otra persona. Vamos con otro ejemplo. Cuando vemos mujeres de cierto tipo de cuerpo en traje de baño en la playa y nos preguntamos cómo es que se atrevieron a ponerse ese traje de baño que no les queda. No, no es que no les quede, sí les queda y por eso lo traen. Mientras ellas están disfrutando de la playa en un lugar apropiado para usar un traje de baño, nosotras andamos en playera y bermudas, porque no nos atrevemos a usar un traje de baño como ellas, que nos gustaría usar, que nos morimos por usar, pero que no lo usamos porque nos aterra cruzarnos con otra persona igual de insegura que nosotras, que nos esté criticando. ¿Ven qué lamentable? Entonces, hay que preguntarnos, antes de decir una cosa, hay que preguntarnos por qué estamos fijándonos en eso. ¿Por qué razón? Es porque es nuestro miedo, es nuestra inseguridad. Y otra vez pueden decir algunas mujeres, yo no tengo esa inseguridad porque me puedo poner el traje de baño que quiera. Bueno, otra vez, tal vez ahorita te lo estás poniendo porque te sientes cómoda con el cuerpo que tienes, pero no lo usarías si no tuvieras ese cuerpo, si tuvieras kilos de más. ¿Sí me explico? Es una inseguridad. Te estás reflejando. Una más. Cuando le recomendamos a alguien la cremita para las arrugas o un tratamiento para la celulitis o cualquier cosa sin que nos haya preguntado, realmente no lo estamos haciendo porque ella lo necesite. No lo necesita. Es que somos nosotras en nuestra cabeza las que tenemos miedo a envejecer o a las que no les gusta su celulitis. Es nuestra propia inseguridad. Son nuestras inseguridades. Nuestras inseguridades están hablando. Necesitamos trabajar mucho, mucho en esto, porque creo que ahorita hay cada vez más mujeres más conscientes de lo que es hablar sobre los cuerpos ajenos, pero las generaciones, principalmente ya más mayores, digamos de mi edad a más grandes, lo seguimos teniendo muy normalizado y me doy cuenta cuando hablo con personas de mi edad o mayores que yo principalmente. Y lo hacemos de tal manera, les digo, que disfrazamos las palabras o hacemos este tipo de comentarios pasivo-agresivos que en nuestra cabeza pensamos que lo estamos diciendo de una manera amable, pero no es amable. Debemos de analizar las palabras y frases antes de decirlas. Y al mismo tiempo, debemos de ser también amables con nosotros mismos. Si aprendemos a ser amables con nosotros mismos, vamos a aprender a ser amables con las otras personas. Así que vamos a trabajar en nosotras mismas. Cada que nos paremos frente al espejo y empecemos a ver algo que no nos gusta en nuestro rostro o algo que no nos gusta en nuestro cuerpo, preguntémonos sinceramente, honestamente, si de verdad hemos decidido que eso que tenemos no nos gusta o alguien más lo ha decidido por nosotras.